Un sueño, una locura, una realidad. Esto es Silencio, que empezamos con Cristian Dique. Muy buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de la serie podcast Silencio, que empezamos. Capítulo número 16. Y hoy tengo conmigo a una persona que por fin le vamos a poner rostro a esa voz que nos acompaña desde el primer capítulo, donde nos contaban esos relatos que ella misma escribe acerca del amor, en distintas perspectivas, en distintas fases, pero con esa sensibilidad, esa forma de tocarlo, que no todo el mundo puede hacerlo como ella. Si yo os digo renacer, huracán, recordatorio, quizás para vosotros solo sean palabras, pero os aseguro que a partir de hoy se van a convertir en los títulos de vuestros relatos favoritos. No quiero seguir presentándola de esta manera, así que voy a hacer una cosa y ya vosotros mismos opináis. De haber sabido que aquel sería el último beso, no hubiese arrancado el coche. Me hubiese quedado a comer contigo. Te hubiese grabado la última historia en nota de voz. Te hubiese calado la cara de tanto beso. Me hubiese abrazado tu cuerpo tan fuerte. Hubiese querido parar el tiempo para decirte que serías eterno en mi mente. Si supiéramos lo que cambia el mundo en 2 horas, no seríamos tan inconformistas, tan egoístas, ni tan cobardes. Señoras y señores, os presento a esta artista, Lucía Ruiz. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué Buenas bien has tardes. empezado, ¿Qué tal? con el dedito ahí. Hombre, aparte porque es uno de mis relatos favoritos, abuelo, y tenía que empezar de Exacto. una manera que te describiera, ¿no? Sí, sí, no, me ha roto ahí de repente. Venga, ahí, vamos que nos vamos, para empezar. Oye, para la decoración, sigo con la decoración, voy a poner esto aquí, tu libro, que ahora hablaremos de él. Tú puedes decir eso de, yo he venido a hablar de mi libro. Sí, he venido a hablar de mi libro. Oye, para seguir con la tradición, como no podemos estar juntos, que a lo mejor un día lo hacemos juntos, pues yo, bebida que ha elegido mi invitada, que es un vinito, así que va por ti, un vinito Sí, blanco. sí. Oye, qué buen color tiene ese vino, ¿eh? Hombre, es que como buena jerezana, cuando a mí me hablan de vino, yo te hablo de vino de verdad. Ah, vale, Lo vale. siento, ¿eh? No, Pero es no. que no es por herir la sensibilidad, ¿eh? Pero es que... No, no, no. Vamos a hablar de eso también, que lo tengo aquí anotado, así que vamos a tener tiempo de herir sensibilidades para el que sea de piel finita. Así que, oye, ¿qué tal estás? Bien, bien, estoy muy bien, la verdad. En un proceso muy, bueno, una vida un poquito nueva de hace unos meses para acá, que no esperaba para nada, pero todo pasa por algo y bien, Son cambios necesarios y cambios que no te esperas, pero bueno, para eso exacto, la vida nos da sorpresa, como decía aquella, aquella canción. totalmente. Oye, empiezo con una pregunta muy típica, pero que le hago a todo el mundo. Y que no todo el mundo sabe responder, también te digo, ¿eh? Venga, cuéntame. ¿Quién es Lucía? Wow, qué pregunta más compleja. ¿O no? Y parece fácil. Pues, mm, Lucía, ¿quién es Lucía? Lucía, ¿la Lucía niña o la Lucía adulta? Vamos a conocer las dos. ¿Qué te parece? A Pues ver. mira, la Lucía adulta, Ujú. que en el fondo también convive con la pequeña dentro, es una mujer que tiene mucha ambición, ¿no? Tiene unos sueños muy grandes y unas inquietudes mentales que bueno, me han llevado hasta aquí de una forma u otra y que con el paso de los años, pues siempre he intentado, siempre he intentado buscar el camino o dónde encontrar mi sitio, quizá. Y al final me he dado cuenta de que no formo parte de ningún rebaño. Entonces, Lucía es Lucía. Mm, Oye, Rara, compleja, pero, pero un poquito diferente. Sí, única,
rara, compleja y única, hubiese quedado perfecto ahí, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí, ya lo digo y no con, a lo mejor años atrás lo hubiese dicho quizá con una connotación un poquito más despectiva, ¿no? De Más triste, tanto de ¿no? rechazo, ahí va, pero ya no. Está guay, no forma parte de la multitud a veces. Oye, y ahora que me dices que es eso de Lucía pequeña o Lucía ahora adulta, ¿los sueños de esa Lucía pequeña son los mismos que la Lucía adulta tiene o ha ido cumpliendo? En parte sí, obviamente con los años pues, te van creando necesidades diferentes o inquietudes diferentes, pero yo sí siento que ahora estoy más en consonancia con mi niña que nunca antes. Y es como un tratado de paz, ¿no? Con cosas quizá de cómo era de la infancia, de ahora cuando a medida que crece y por la formación que tengo profesionalmente, pues también voy enlazando cosas y comportamientos. Entonces compartimos muchas cosas y ya te digo, yo ahora me identifico y abrazo más a mi niña de lo que yo lo había hecho nunca en la última década. Qué bonito. Oye, recordamos a los oyentes o los que nos estén viendo que principalmente vamos a hablar mucho del libro de Lucía, pero Lucía, tú de formación eres profe, ¿no? Ujú. Aunque no lo esté haciendo activamente, porque no soy en bolsa, pero bueno, soy docente, tengo especialidad en pedagogía terapéutica y bueno, he estado por lo menos los 5 o 6 años últimos, pues sí que he estado en un cole a través de asociación y otras cosas, entonces, bueno, sí soy maestra Sí, pero mira que te he dicho yo de profesión, no de vocación, que digamos que de vocación, también. también de vocación, o eres Sí, desde más siempre. escritora, más artista, como digo yo, que maestra, que profe. Hombre, yo te voy a decir una cosa, lo que yo siento escribiendo no me lo da la docencia, porque es totalmente diferente. Es verdad que yo desde pequeña siempre me ha gustado enseñar, siempre. O sea, yo era pequeña y jugaba con mis primos, a siéntate, vamos a hacer la tarea. ¿Sabes qué te digo, La no? señorita, la prima dice, ¿quieres jugar con O la prima? sea, Y dice, es que la prima no nos juega, que la prima claro, nos y castiga. que listo, tú me estás poniendo matemáticas. Pero además también dudaba, al principio dudaba de la especialidad, eso es algo que no tenía en mente hasta hace pocos años. Yo al principio pensaba que sí, maestra de educación física, que sí tal, empecé filología hispánica, o sea, empecé filología inglesa, yo quise hacer filología hispánica en un principio y al final empecé en la inglesa, me quité los 2 años. Total, yo sabía que para algún lado, pero Tú lo que sabías quería era hacerlo. enseñar porque era lo que me gustaba. Lo que pasa que es que la escritura es otro rollo. Eso conecta completamente con lo que yo soy. Es que es mi forma de entender la vida, es mi forma de ser. Entonces, claro, no tiene nada que ver. Digamos que la, No la tiene nada doc- que la docencia como que estás más pendiente o te das a la gente y la escritura es más tú, ¿no? Eres tú para ti. ver. Yo creo que también forma parte un poquito el hecho de que a mí me guste enseñar, de que a mí me guste ayudar a los demás, yo creo que también habla un poquito de cómo yo he sido siempre, ¿no? Yo tengo el defecto o la virtud de tener un poquito esa sensación de querer mm, aportar, ayudar. A ver cómo te explico. Como el sentido que tienen las superheroínas y los superhéroes de yo tengo la necesidad tengo un niño al lado de inculcarle cosas buenas, de enseñarle cosas bien. ¿Sabes qué te digo? Es Sí, como estar esa siempre sensación, para intentar ayudar siempre, ¿no? sí, de aportar, de hacer algo útil por la sociedad, ¿no? Entonces, forma un poquito también parte eso de mí, de querer de repente arreglarlo todo, que no se puede Eso, la mayoría de las veces. eso, ¿te ha traído problemas eso? Sí. Sí, por supuesto. Yo soy la más cuadriculada y la más perfeccionista del globo. O sea, empezando conmigo misma, ¿eh? Empezando conmigo misma, que Eres, no es solo con el resto. eres autoexigente, Mucho, demasiado, sí. demasiado. Algunas veces que diga.
Lucía, pero es que esto está bien, ¿no? Pero hay otra parte de ti que te dice, podría estar mejor. Siempre. O sea, y el angelito y el diablito, vamos, pero vamos, 100%. Siempre, yo siempre tengo esa autoexigencia, esa voz ahí por dentro de chiquilla, pero un poquito mejor lo puedo hacer, un poquito más puedo apretar, siempre, siempre. A veces un poquito tóxico, el nunca es suficiente, sobre todo contigo misma, ¿no? Porque que al final tengo más tolerancia con el resto del mundo de lo que tengo conmigo misma. Porque a veces no siempre es verdad, ¿no? O sea, eso de nunca es suficiente que tú te impones, pero quizás sí sea suficiente. Claro, por supuesto. Eso lo he aprendido con los años y desde 5 o 6 años para acá. Ya te digo que yo tan visceral soy que lo soy para todos. Oye, ¿quién le sueles hacer más caso? ¿Al diablito o al angelito? Ya sé encontrar punto de equilibrio, o por lo menos en más de la mitad de las situaciones, ¿no? Pero yo sigo debatiéndome mucho conmigo misma y sobre todo en épocas de estrés, lo que sea, me acaba ganando el diablito, pero vaya, pues carrerilla que Que no te cualquiera, deja el que ¿no? no te deja, ¿no? Ahí va, ahí va. Oye, ya que hemos empezado con el vinito, pues, tengo aquí apuntado que eres gran amante del vino. Y tengo Ujú. yo aquí una cosita. Por ejemplo, ¿tu vino favorito cuál sería? ¿O depende del momento? Depende del momento, ¿Sí? depende del momento, sí, por supuesto, yo creo que cada vino tiene su contexto, ¿no? Su ambiente. Venga, tengo preparado Es aquí verdad. para que, para que tú me digas. Un vino para, por ejemplo, una charla coloquial, una tarde. A ver, yo, por ejemplo, ahora mismo tengo un amontillado porque hace mucho frío, es un vino con mucho cuerpo. Es verdad que a lo mejor un vermú, o incluso te vas a otra parte de España y lo habitual a esta hora es tomarte un vermú. Se puso muy de Pero moda, se ha puesto muy de moda el vermú, ¿eh? exactamente, que se ha puesto un poquito de moda ahora, pero es verdad que también tiene un gusto bastante peculiar, no es algo que a todo el mundo le guste, eso como el agua con gas, o te gusta o ni de lejos. Y con esto pues pasa igual, con los generosos son un paladar un poquito más selecto. Mi pareja dice que yo juego al engaño, y es que está sembrado porque lleva la razón. O sea, yo a juego al despiste, no al engaño, al despiste, porque yo para los vinos de repente soy una señora de 60 años, pero ahora tú me ves comiendo un vino infantil. O sea, tengo el paladar de una niña de 5. Entonces un poquito ahí que Entonces, es shock. yo te iba a decir ahora, para una cena. Pues depende, también me gustan mucho los Rioja, los Ribera, también me gustan mucho ese tipo de vinos. Y más, quizás pues, más para la cenita, ¿no? Porque con unas carnecitas o algo así, pues sí que me pega un poco más. Para una noche de despecho, de que estás triste y dices, vino. ¿Qué vino pillarías ahí? Normalmente Cato Rioja, porque luego además mi sistema nervioso me lo agradece, me entra un sueñecito más bueno, Es como una dormidina, ¿no? totalmente, totalmente. Para un día de chicas, con amigas, Para un día de chicas, chicas, pues amigas, para el disfrute. entonces sí te diría quizá que tiraría un poquito de vermú o de un finito suave. No soy muy amante de los vinos blancos, pero porque además me parecen que al final hay un poquito de todo menos vino en sí. Pero sí está bueno un vinito blanco o a lo mejor un espumoso o algo así. Bueno, no he fallado tanto entonces en mi elección, estaba ahí, estaba ahí. Y ya por último, para una cita romántica. Una cita romántica. Así que tú digas, Tú no, me pues dices, bueno, mira, vale, una cita romántica. Está complicado, ¿eh? Es que a mí me gustan siempre. o sea, tú eres más de tinto, por lo que veo eres más de tinto. No te creas, lo que pasa es que sí que es verdad que en invierno, más que de un tipo o de otro, varía si hace calor o hace frío, porque es verdad que hay mucha diferencia en cuando te tomas un vino dulce, un crema o algo así, o una montilla, un palo cortado, que tiene muchísimo cuerpo, que se te entran unos vapores que te nota que es que entras en calor, literalmente.
Claro, como entonces no es lo antiguamente. mismo, porque a lo mejor, igual que en mayo o en feria o lo que sea, te entra un finito porque es como un poquito también más seco, más ¿Rebujito nunca? rebujito, es que es una falta de respeto. Es como echarle algo, yo qué sé, quechua jamón, por Claro, ejemplo. como... sí, Pero fresquito sí, está muy bueno, ¿eh? pero fresquito está exquisito, hombre, claro. Como yo te digo a ti que en la feria de Sevilla, que te puede coger fácil a las 6 de la tarde, ¿eh? Que no te estoy diciendo, te puede coger unos 30 y tantos grados. Dice tú, algo Es fresquito, por peligroso, favor. porque es que está tan bueno, tan fresquito, que es peligroso. Eso me pasó a mí en carnavales con, con el Moscatel Gloria. Uf, claro, es que hijo Fresquito, de que yo mi alma. decía, es que esto es moscatel, un moscatel de Chiclana, que es zumo de uva, como digo yo. Y fue una locura, y fue peligroso. Está Las dos exquisito, está cosas. exquisito. Yo tengo buena anécdota con una amiga mía, con Salud. Lo recordaré siempre, unas navidades que nos fuimos al centro de Jerez con una botellita para las dos. Maravilla. Y fue una Pero es locura. sumamente dulce, ¿eh? Sí, sí. Ahora mismo ese tipo de vino es verdad que con la edad me ha ido variando los gustos también en eso. Al principio todo el mundo suele empezar un poquito por un vinito semidulce, una cosa así, ¿no? Luego ya te va metiendo en los dulces dulces, que es un poquito también fuerte. Y al final de repente te empiezan a gustar los secos, le coges el gusto, le encuentras la gracia en otros maridajes y al final te transformas, igual que tú misma con los años. Y también atreverse a probar, ¿no? Porque muchas veces, no, ese no me gusta. ¿Lo has probado? No, no, ya, pero el sabor Ojo un que yo de poquito. adolescente era la típica que me daba asco el olor a vino, ¿eh? Que yo decía, oh, qué pesta vino, oh, qué pesta vino. Es que no me gustaba el olor a vino. Y ahora el olor no sé, pero el vino sí. Hombre, Eso sí, la cerveza, por ejemplo, que está tan extendido el gusto, a mí no me gusta. a mí no me gusta la cerveza, ¿eh? ¿No? Entonces tampoco soy tan rara, ¿tú ves? No, no me gusta la cerveza. Y es más, he tenido, ahora que hago así cuenta, creo que son 4 invitados que han elegido cerveza. Y he tenido que beber cerveza. Yo, ante eso, soy lo que el invitado elija. Pero no me gusta. No me gusta, no me gusta. Oye, ¿y esa afición del vino te viene? O sea, ¿es familia? O sea, ¿a tu familia le gusta el vino? ¿Es gran consumidora? Siempre con moderación, que estamos hablando aquí de consumir, parece que somos unos harinas. Es que te No, es tu momento comentario que adecuado. también al vino me ha hecho mucha gracia porque parece que estoy aquí como enóloga. Que no es que Que no, Lucía hombre. escriba. Que va, hombre. Pues no sé, yo creo que por ser quizá de Jerez, ¿no? Al final algo muy nuestro, mi abuelo, de hecho, ya que has empezado hablando de él, yo siempre lo recuerdo con una copita de vino en la mesa para comer. De hecho, hay un poema que le escribí a mi hermana, creo que fue en 2021 o 2022, no recuerdo bien, pero fue su primera colección que sacó. Mi hermana es diseñadora y sastre y sacó su primera colección de flamenca, entonces ella se inspiró en Jerez y la tonalidad de la colección eran los colores de los vinos de Jerez. Entonces yo le escribí la intro de la pasarela, era un poema mío, lo recitó un hombre que quedó increíble, la verdad, una voz así muy sombría, ¿no? Ronca, incluso rajá, y quedó súper bonito. Creo que me lo Y pasaste. ¿Puede ser? precisamente, ¿cómo? ¿Me lo enviaste? ¿Puede ser? ¿Un vídeo que tienes o algo así? Puede ser, se llama Crianza. Creo que sí. Porque yo recuerdo Sí, algo. Y quedó muy chulo, como tú dices, y la todo, voz. quedó muy bonito. Y precisamente hablaba de eso, ¿no? De que al final decía así como que algo de quienes llegan con las manos curtidas de trabajo, ¿no? Porque al final los trabajadores, sobre todo la gente que trabaja en el campo y demás, pues nunca le faltaba una copita. De hecho, sé por mi madre y por mi abuela que mi bisabuela creo que era todos los días no le faltaba su copita de vino. Que al Decir, final, y fíjate cuántos años duraban antes, hombre, ¿sabes? los abuelos, que ya que hemos empezado con los abuelos. Yo con mi abuelo también tengo historia, pero los abuelos eran, como digo yo, pellejo de tambor.
exacto. Entonces yo creo que ahí hay mucha historia, mucha cultura nuestra, ¿no? Arraiga en ese tipo de gusto, de costumbre, igual que el paseíto por los tabancos, por las callejuelas, y esas cosas que me parecen una maravilla, porque siendo de donde soy, yo qué sé, cualquier pueblecito cercano de aquí, cualquiera que conoce Andalucía, está claro que se enamora. Hombre, Sobra decir los motivos. este podcast ya está quedando muy localista siempre, pero es que yo no me canso de decirlo. Es que la provincia de Cádiz es todo. Es la Yo lo costa, es la siento, ¿eh? sierra, es todo. Los pueblos blancos, no sé, ¿qué me puedes decir tú de Cádiz, la provincia, eh? Yo creo que tiene, vamos, yo resalto muchísimo todo, ¿no? La herencia al final que nosotros tenemos también de ese legado arquitectónico, ¿no? Perdón, cosas del directo, se ha ido la conexión, pero estamos de vuelta. Estábamos hablando de lo que es la provincia de Cádiz y todo su esplendor, ¿no? Pues lo que te estaba comentando es que a mí me parece una maravilla, no solo por la herencia arquitectónica, ¿no? Que tenemos nosotros de ese al-Ándalus antiguo, de esos cascos históricos que tienen cada uno de nuestros pueblecitos, de ciudades, sino también la gente, la forma que tenemos nosotros de hacer día a día, ¿no? De tomarnos las cosas, de amenizarlo, de crear ese clima distendido que hace que todo el mundo se sienta en casa. Yo creo que eso es algo que es maravilloso, la verdad. Yo creo que esa es la clave del por qué la gente vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y se enamora de esa zona. La verdad es que sí. Y esa guerra que tenemos los gaditanos con la gente de Jerez. Es una tontería que yo nunca he entendido, porque además he vivido en Cádiz también cuando he estudiado filología y yo estaba enamoradísima del centro de Cádiz, me daba mis paseitos por la playa, vamos, es que, Yo o siempre sea, digo que eso viene de fútbol y cosas tontas, porque yo tengo ahí va. amigos de Jerez que los adoro y que siempre nos gusta darnos ese pique, ¿no? Porque al final te ríes, pero siempre en tono risa. Y aparte es que Jerez es muy bonito, coño. O sea, es que yo creo que la catedral de Jerez, para mí la catedral más bonita es la de Sevilla. Lo siento en el alma, yo cada vez que me quedo Es así que embobado. Sevilla es, yo Sevilla también, Espectacular. una preciosidad también, la verdad. Pero Jerez es increíble. O sea, qué va a decir de Jerez? Lo único malo de Jerez soy usted, nada más. Es broma, es broma, es broma. Broma que Jerez me encanta y cuando puedo me escapo. Así que es verdad. Oye, Lucía, vamos a hablar un poquito de ese voces en mi mente, ¿no? Venga, claro que sí, estoy deseando. ¿Cómo llega ese voces en mi mente? O sea, desde... Vamos a empezar desde el principio, porque esto no Venga, llega así... Lucía decide escribir, pum, libro. No. Empiezas que con unos blogs, ¿no? En redes sociales y corrígeme, así que he podido bichear por ahí. Miss Independent. ¿Quién es esa Miss Independent? pues, pues una chiquilla, medio adolescente, medio empezando a ser adulta, que empieza a utilizar, la verdad es que yo desde que empezaba a utilizar ordenador adolescente me empapaba un montón de blogs, ya no recuerdo cómo se llamaban, yo qué sé, el cajón de Gatsby y los zapatos de no sé quién, además que se llamaban muchísimo en esa época. Sí, sí, sí. Sara Búho también empezó a hacer blogs de esto, o Elvira Sastre, alguna de estas. Entonces yo siempre visitaba por internet y me encantaba, hacía captura, apuntaba, lo guardaba todo hasta que, bueno, fui empezando a escribir un poquito, a desahogarme de alguna manera, entonces siempre bajo un seudónimo, pues dije, bueno, pues doña no sé yo tan independiente y tan, pues señorita independiente, ¿Por qué no? y, y empecé a escribir ahí. Lo que pasa es que es verdad que tampoco le di demasiado bombo porque yo lo tenía como una herramienta más para mí que para que me vieran. Ya te digo que es que Como un estamos des... hablando de que ahora publica un libro y tal, pero que esto ha sido durante 10 12 años, lo sabían pocas personas, yo lo quitaba, lo borraba. Me daba miedo realmente. a la La opinión. información es poder, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. O sea, te daba un poco miedo a la opinión pública, al feedback que te podía llegar. Sí, o a que
no todo es ficción, hay ficción y hay realidad. Entonces, si alguien te conoce un poquito, es abrirte en canal. Sí. ¿Alguna vez te ha pasado que lo has escrito, lo has publicado y cuando lo has vuelto a leer has dicho, espérate, Lucía, que ahí cuenta más verdad que, que un relato? Sí, claro, claro. Y Mm, has recogido cable. hombre, hombre, además, incluso en el libro hay muchas cosas que he reeditado para disfrazarlo, De alguna manera. hombre. Yo creo que el que publica algo o hace algo de cara al público siempre nos pasa, ¿no? Aparte que se nos va esa verdad de nosotros, nos pasa ese miedo como que cuando lo estamos escribiendo nos parece algo asombroso, hostia, qué guay tal, guay. Y cuando lo lees, dices, esto no me gusta ni a mí. Pero quizás es de repetírnoslo tanto, ¿no? De leerlo tanto. Yo creo que eso forma parte de, o por lo menos en mi caso, ha formado parte del proceso escritor. Yo, la idea ha sido una metamorfosis completamente en cada uno de los textos. Te diría que de tantos, a lo mejor hay uno o dos que he dejado casi intacto, solo una corrección ortotipográfica, ¿no? Pero el resto, yo he cambiado palabras, he cambiado forma, porque hasta la manera en la que tú cambias, pones los versos, o eliges qué palabras, las comas, las pausas, es que todo resuena dentro de ti de una manera diferente cuando lo cambias. Entonces, claro, hay una transformación completamente. Cuando tú lo vas leyendo, lo vuelves a leer, lo lees en otro momento, influyen muchas cosas. La lectura tiene mucha magia por eso, quizás. Oye, y de esos blogs pasas ya directamente a la poesía, a los relatos. Y te pregunto, en este libro que vamos a seguir comentando, ¿qué queda de esa Miss Independent? Hay muchos escritos de ella. Yo borré el blog, rescaté los textos, borré el blog y reedité, como te digo, disfracé un poquito, maqué, ¿no? Como se dice, maquilla un poquito, pinto requetea un poco las cosas. Yo he intentado mantener eh, a mi yo escritora de años anteriores, porque aunque ya no es la misma que soy ahora, porque mi manera de escribir ahora pues es muy diferente de hace 10 años, de alguna manera me debía el mantener esos textos, ¿no? Esas ideas. Entonces, claro, hay algunos textos todavía en el libro que se escribieron pues hace 10 12 años, 8 9. Bueno, también eso es bonito, ¿no? El poder leer algo que has escrito hace 8 o 9 años y ver lo que pensabas en aquel momento y dices, quizás no estaba tan lejos de lo que es hoy día, o quizás sí, o quizás Hombre, te alejas en plan de, no no eso todo lo no, contrario, claro, claro. eso no lo escribiría ahora. Exacto. De hecho, mira, yo no sé si tú has llegado a ver este ejemplar, pero cuando yo lo saqué impreso por primera vez, el grosor del libro era este. O sea, tenía 330 y tantas páginas. Y esto era un poquito en bruto, había correcciones, había cosas, pero era un poquito en bruto. Entonces dije, vale, esto está muy bien para tenerlo yo, para tenerlo mi gente a llegar. Ese es el más Eh, puro, ¿no? es más puro, este lo tiene muy poquita gente, pero luego lo dejé en menos de la mitad. Fui súper selectiva, mm, corregí 20 millones de veces lo que ya estaba corregido. Entonces siempre he intentado buscar el mayor rigor posible, que no se repitan los mismos términos, ¿no? O que a veces te surgen la misma cosa, pero de diferentes maneras expresado. Entonces, bueno, en fin, es que la poesía es así, tiene mucha melodía, es muy expresiva, tienes que jugar también con las rimas, aunque obviamente la poesía que yo hago no me atrevería ni a compararla con la poesía tradicional de autores gordos, ¿no? De generaciones y al final son microrelatos, es una rama nueva, digamos, un poquito más moderna, un poco más contemporánea ¿Te, que te sientes más cómoda cuando hablas de tu libro son microrelatos más que poesía? sí, claro.
Claro, porque al final todos sabemos que la poesía es métrica pura, con un orden de los vocablos totalmente a veces diferentes, solo para que tenga rima o, bueno, en fin, es matemática. Y mi libro no es así. Hay veces que, por supuesto, tiene rima, pero no, tú no puedes hacer, a lo mejor hay 10 textos o menos de todos los que hay en los que tú puedes hacer un análisis métrico. Entonces no corresponde como tal a un troncal de poesía como de Gabriel García Márquez, de Lorca, pues vamos, ni muchísimo menos, ¿no? Y al final es otro tipo de poesía y de lectura un poquito más amena quizá también para los lectores que no están acostumbrados a ese tipo de lectura. Yo debo confesarte que es mi primer libro de poesía, o sea, completo. He leído poesía y bueno, cuando estudié teatro me hacían leer también mucha poesía y el teatro también va muy ligado, ¿no? Va muy de la mano. Claro, Pero te confieso de que es mi primer libro de poesía y me encantó. Man, cuando lo terminé te escribí una lista así, te digo, esto te diría tres o cuatro, pero es que me han gustado estos. Además, los tengo, que no te miento, tengo aquí el libro y los tengo, no sé si se puede ver, que de vez en cuando hay como subrayados. Entonces yo los que más me gustaban los subrayaba para luego acordarme y lo leo. claro. Y me encantó. Pero porque como tú dices, se hace muy ameno, se hace muy agradable. No digo que la poesía no lo sea, sino que es mucho más pesada y para el que no esté acostumbrado a trabajar ese género, ¿no? La poesía y Claro. demás. Y tiene que requiere de más concentración, por supuesto, y un estado de, bueno, de, no sé, no sé cómo decirte, pero un poco Catatónico. estar en el limbo, ¿no? Al final, mientras que este tipo de escritura o de lectura, al final tú puedes hacerlo incluso sin orden. De hecho, es una de las cosas que se hablan, que lo expresé en el epílogo. Tú, no hay orden. Tú, es verdad que está clasificado por capítulo. Cada capítulo tiene un pequeño hilo conductor, ¿no? Al final, el primero era un poquito más de... El hilo conductor en general es el amor, pero de diferentes estados, ¿no? Estadio. Al final el primero es como todo muy efusivo, todo muy intenso, el primer amor, el primer desamor, el segundo es un amor imposible y el tercero es un amor a ti mismo o un proceso Amor propio. de tu propia metamorfosis, ¿no? De tu catarsis. Entonces, bueno, 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 mira, yo te iba a preguntar que por qué la poesía. ¿Por qué siempre te ha llamado la atención? Aunque luego digamos que es microrelato, pero al final en la base, la masa madre, ¿no? Por así decirlo, es la poesía. ¿Por qué es? pues no sé, creo que porque siempre le he encontrado más impacto emocional. Yo cuando leo, incluso cuando leo mis textos, ya te digo, yo he sido un poquito hartible con el tema del cómo encuadro las frases, porque yo necesito que esa coma esté ahí y la frase abajo, porque es que tú al leerlo suena de esa manera. Y es como cuando tú en una película te viene una escena que no te espera, tú imagínate una película sin música, Nah, es lo pierde imposible. todo. Pues para mí en la escritura pasa igual, si tú no le das esa intensidad, ¿no? Ese toquecito de que además a mí me gusta siempre acabar los poemas de una forma un poquito que ahí esté donde lo que más te gusta, porque es como un cierre, un bonito cierre, al final El, es con lo que tú te quedas en la boca. el broche, ¿no? El broche de oro para ese relato. Es verdad que tú lo lees y te sale la cancioncita, ¿no? Eso es lo que tú buscabas. Exacto, exacto. Yo creo que por eso a lo mejor siempre he tenido un poquito más de predilección por los poemas que por las narrativas y demás. De hecho, yo para leerme una novela tiene que engancharme mucho, 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 ¿eh? Porque si no, acabo leyendo párrafos. Sí, mira, lo tengo aquí apuntado y te iba a preguntar. La narrativa, ¿se atrevería Lucía con la narrativa? ¿Sí? Sí, sí, sí me atrevería, aunque no quizá, de hecho es algo que ronda en mi mente hace unos meses, pero no relacionado a mi tipo de escritura de amor y de tal, Vale. sino un poquito más didáctico, un poquito más la otra rama de lo que me gusta.
Pero sí me encantaría, hay algo que tengo, una idea que tengo ahí en mente y ojalá este año me permita poder dedicarle tiempo y tener ese espacio para mí de empezar a escribir un poquito sobre eso. Que no sé cómo me va a salir, a lo mejor no me da para tanto, pero sí que me encantaría. Claro que me encantaría, porque además tengo, incluso en mis libros, hay textos que a lo mejor no he metido porque ¿Quieres no he incluirlo? encontrado la manera de ponerlo como micropoema, ¿no? Microrelato, sino que era demasiado narrativo. Oye, y después de darte todo ese tiempo para poesía, tal, ¿cómo llega esa oportunidad, ¿no? ¿Cómo llega voces en mi mente? Las madres, ¿no? Las madres. El año pasado, bueno, ella siempre, vamos, imagínate si lo sabía poca gente, mis padres menos todavía, vamos, evitaba que se enterasen o de que leyeran algo que yo había escrito. Pero bueno, ya más o menos lo sabían. Mi madre, Lucía, tienes que reunir todo lo que tú tengas escrito, porque además soy la típica que en fechas concretas, un cumpleaños, a mí me gusta siempre hacer regalitos, pues así un poquito más de dedicatorias y cosas de estas que hoy en día pues a lo mejor no se valoran tanto, ¿no? Y entonces, pues mi madre, chiquilla, reúne todo lo que tenga y por lo menos guárdatelo, hazlo. Así que empecé a recopilar lo que buenamente, vamos, posiblemente en los artillos tenga cosas que no están escritas ahí, que solo están a letra, o en los móviles antiguos, los perdí, ¿sabes? Porque yo escribía donde me pillaba, literalmente. Cuando te venía algo, ¿no? Entonces, bueno, pues le hice caso, vi tanta ilusión en su cara que dije, coño, pues yo lo voy a intentar. ¿Qué puede ¿Por qué pasar? no? Que no. Claro. ¿Y, Sí, sí. y cómo surge? O sea, ¿cómo llega al momento de decir, hostia, que se está convirtiendo esto en realidad? Se está llegando ese libro. O existe la posibilidad de, oye, ¿quieres hacer un libro? ¿O va a pasar? Ese momento. Yo primero construí el libro entero, o sea, yo hasta la maquetación, yo le hice la portada, todo. Yo entregué a la editorial el manuscrito, vamos, para terminar de darle dos retoques, los que ellos viesen conveniente y tirarlo para adelante, porque además yo lo mandé, tampoco tenía mucha idea de qué editorial mandaba un manuscrito, porque yo qué sé, no sabía cómo iba eso ni cómo funcionaba. Así que lo mandé, una que me llamó un poquito la atención, vi que era un poco, que apostaba por jóvenes escritores, ¿no? Por noveles también. Y lo mandé. Entonces cuando me mandaron el correo de que estaba aceptado el manuscrito y que les encantaría publicarlo y ya empezamos a hablar de contrato y todo, yo no daba crédito, vamos, digo, no sé qué me creo yo ahora de repente. No te he escuchado, se te ha ido la voz. ¿Ahora? Ahora. Eso, te decía que es una oportunidad que no te ha llegado, es una oportunidad que tú te has construido, que tú has buscado y bueno, no es que tú te creyeras nada, es que al final, mira, el talento al final tiene que salir por algún sitio. Hombre, pues es bonito ver que hay gente que cuando además ya voy compartiendo en redes ciertas cosas y demás, pues gusta. Voy a paso muy lento porque yo creo que a lo mejor otras personas pues optan por lo típico, ¿no? Te compra los seguidores, no sé qué, no sé cuánto. Y yo desde que me hice la cuenta digo, mira, a mí los poquitos 4 lectores que tenga, que sean porque de verdad les gusta lo que hago, porque además no pretendo vivir de esto, ¿no? Vamos, ni los grandes escritores viven de ello, pero es un poquito más emocional, un poquito más conectar con las personas que vibran como tú, al mismo nivel que tú. Entonces van subiendo poquito a poco, pero van subiendo. Y tengo también en mente seguir haciendo recitales y pequeños encuentros, porque cuando hice uno al publicar el libro este verano, fue tan bonito lo que se creó en ese ambiente que, vamos, es que me enamoré de ese día. Yo lo califico como uno de los días más bonitos de mi vida.
Entonces, pues me gustaría seguir haciendo ese tipo de eventos y así pues darme a conocer. No sé, hace cosas un poquito que se salen un poquito fuera de lo que te sueles encontrar, ¿no? En las ciudades. ¿Tú te acuerdas, Lucía, cuando me decías, no, yo no voy a leer mi libro y te da vergüenza hacer todo eso, incluso que se escuchara tu voz sin verte la cara, ¿eh? Que te decía, Lucía, grábame el vídeo, tal, que se escuche tú. Pero mi voz, tal. Niña, que sí. Es que es verdad, es que es verdad. Y después, tú me estás viendo aquí muy normal, muy serena, pero que es que luego me veo en el vídeo y me pongo a decir, uy, qué vergüenza, uy, qué cara, uy, qué morisqueta, uy, qué no sé cuánto. A ver, lo que pasa que, bueno, me meto y tiro para adelante, Ah, pero estamos. que luego no me gusta escucharme en los audios ni en nada de eso. Nada. Tú cuando lo veas te tapas los oídos y ya está, que lo escuche la gente. Vale. Pero bueno, sí, yo te he visto escribir, te he escuchado y decía, es que lo tienes que hacer tú. Porque tú me lo mandabas y digo, vale, venga, sí, lo puedo leer yo. Pero no es igual. Al final lo que hemos hablado antes. Yo sé con qué intencionalidad he puesto esas palabras así, con ese orden, ¿no? De esa manera. Entonces, hombre, no va a ser lo mismo. Claro que no, De está claro. hecho, cuando las dos veces que han grabado escritos míos para las pasarelas, ¿no? Como te comentaba antes de mi hermana, yo era la que le decía dónde tenía que poner el énfasis y con qué sentimiento tenía que grabarlo, porque al final eso sale de ti, o sea, sale de mí, es mi bebé, ¿no? Es mi niño pequeño. Hombre, yo espero Entonces, haberlo hecho bien. hombre, Ya claro que después tú me sí. dices, oye, hazle aquí tal, allí sal, y ya lo grabo mejor. Y queda. No, pero. Lucía, una cosa que sí siempre he tenido curiosidad por. ¿Tú te acuerdas de cuando decidiste enseñar tu primer poema o tu primer relato a quién? Mm. ¿Te refieres al libro a voces En cuando general. ya lo tenía? En general. O sea, el primero que tú escribes y dices, necesito la opinión de alguien, ¿no? Me Mm, apetece que alguien lo lea, lo escuche. yo tengo, es verdad que mi amiga Alba es una lectora empedernida, devora libros, entonces ella tiene una experiencia en cuanto a los escritos, pues que a mí siempre me ha gustado a lo mejor contar con su opinión. Y luego, más a modo personal, siempre he tirado desde jovencita, de adolescente, pues a lo mejor había unos escritos que le enseñaba a mi madrina y le decía, mira lo que escribí el otro día, que se me ocurrió, o lo que sea, porque además ella ha sido para mí una segunda madre completamente. Entonces, vamos, cuando me veía un poquito en duda de si esa era la manera o no de sentir las cosas, de vivir las cosas, ¿no? Que al final yo escribía por eso y con ese objetivo para entenderme también, pues se lo enseñaba a ella. Entonces, quizás esas dos personas, pero ya te digo que no he sido muy de, mírale esto, que lo he escrito. Porque además a veces me resulta un poquito de, mira esta, pero ¿quién se quiere que me vaya yo a poner a leer lo que tú has escrito? Pero, ¿Sabes qué Lucía. te digo? Sí, sé lo que te dice porque ya me lo has repetido. Al final te voy a reñir yo a ti, como tú cuando de chico con tu primo, ¿eh? Coño, no es que tú te creas que al final haces un trabajo y bueno, te apetece. Mira, voy a ver. Compartirlo. Claro, a ver Sí, sí. qué ocurre, ¿no? Y aparte, mira. A mi hermana también le mando muchas cosas. Eso ya de un tiempo para acá. También es que mi hermana y yo nos llevamos 7 años de diferencia. Ahora una mujer, pero antes era una niña. Entonces, ¿qué le voy a contar? Entonces ahora sí que hay muchos escritos que se los mando y le digo, mira lo que escribí el otro día. ¿O te gusta o qué te parece? ¿Sabes? Sí, Y, sí, sí, sí lo manda. y a ella se le cae la baba con su hermana. Hombre, la verdad es que sí. Es algo bastante mutuo. Es un amor muy mutuo. Oye, ¿qué me puedes contar también de voces en la mente que no se vea o que tiene detrás? Algo que tú digas, la gente se lo toma como algo simplemente de amor. Aquí tengo también para hablar un poco. Si es. Bueno, esta pregunta te la hago luego, pero ¿qué tiene ese libro que no se sepa o que no se pueda ver? Algo que tú digas, mira, esta fue mi inspiración real. No Yo sé. creo que el mensaje al final que yo busco transmitir al darle papel, ¿no? Al darle voz, al traerlo, al sacar a la luz esos escritos, al final es que el objetivo principal yo creo que es que alguien
pueda empatizar y pueda decir, coño, esto me pasa a mí. No, que no se sienta un bicho raro, ¿sabes? Y cuando alguien se identifica con mis textos, para mí es, vale, ya he conseguido lo que quería. Me parece que eso es algo que puede ayudar, porque a mí me ayudó en su momento y me sigue ayudando. Entonces, es algo que a lo mejor desde fuera puede parecer como micropoemas de microrelatos de amor, un palabroserío. No, palabroserío no. Hay un proceso, una guerra interna contigo misma a lo largo de muchos años que también habla de tu relación con los demás, de tu relación contigo misma, de la manera en la que tú tomas o gestionas tus propios sentimientos, o gestionas un duelo, o gestionas cosas de las que a lo mejor todo el mundo no habla tan deliberadamente, ¿no? Tan a pecho descubierto, tan esto soy yo y esto es una realidad y los sentimientos pues son así, son reales, no es pura fantasía, no es Disney. Al final hay un trasfondo de realidad y yo creo que eso, ¿no? Que al final ¿cómo se dice? La moraleja, si la hubiera, ¿no? Si fuera un cuento, pues sería eso, el buscar empatizar o que las personas empaticen al leerlo y que se sientan identificadas y que se sientan en casa un poquito con ese tipo de sentimientos. Oye, y ahora que esta pregunta pues me la has puesto un poquito ahí en bandeja para hacértela, me dice, el libro habla de esos tres pilares, ¿no? De esos tres amores, que es el primer amor, amor imposible, y el amor propio, ¿no? Por uno mismo. Uh-huh. ¿Cuál te ha sido más difícil? O sea, ¿con cuál te quedas tú? En plan, este me ha costado mucho, pero me ha desahogado mejor. El amor, primero, yo creo que es una época que todo el mundo tiene que pasar, pero para mí el amor imposible fue la mayor fuente de inspiración que yo he tenido en mi vida, ha sido mi musa, y yo creo que al final le tengo que agradecer a esos tipos de sentimientos porque ha hecho que yo también me conozca a mí misma en ese proceso, ¿no? de escribir a ese amor imposible. Pero sobre todo el más importante para mí y el que ha sido más difícil de entender de verdad y de aceptar y de tragar y de aplicar es el amor propio. Es el que más duele, ¿no? Hombre, Porque al tú final, tienes que romper a martillazo todos tus cimientos, todas las creencias con las que has crecido y de repente tú tienes que poner una balanza lo que pensabas que era y lo que es, ¿no? Y lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Entonces, es muy duro, esa, es una guerra mundial dentro de ti. esa lucha entre el cerebro y el corazón, ¿no? Está ahí un poco Es ahí. increíble, increíble y es algo que se sigue haciendo, ¿no? Que sigo haciendo y que obviamente pues en ese aspecto seré una aprendiz toda la vida, vamos, por mucho que me guste leer de psicología cognitiva y de cosas, esto no es Yo, a la práctica, no todo es tan teórico. hombre, yo creo que todo el mundo, ¿no? Yo creo que nadie aprende, ¿no? O sea, nadie aprende en el sentido de, no, ya esto yo ya me lo conozco. Mentira. Además, es lo típico, ¿no? Tú eres muy buen consejero o consejera con la persona que tienes al lado, pero contigo misma ya es otro rollo. Hay un refrán Mm, que sí me acuerdo es, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? O algo así, ¿eh? Exactamente, sí, sí, así, claro. Muy difícil. Oye, mira, ¿te acuerdas que en el primer capítulo tuvimos a Isabel Vidal, que a mí me recuerda mucho a ti? O sea, me recordáis mucho, que sus libros también hablan mucho del amor, desamor, el amor propio. ¿Tú piensas que hay amores imposibles de olvidar? Que por mucho que pase el tiempo, por mucho que pasen las cosas, hay amores que no se olvidan. Por supuesto. Eso es como, al final, como, no se compara, pero una especie de duelo, ¿no? El tú deshacerte, igual que cuando tú te llevas muchos años en una relación, que es lo típico, ¿no? O la gente que se divorcia después de tantos años, con una familia, tú tienes que pasar esa especie de duelo porque tú tienes que romper con una idea que tú tenías en la cabeza, que tú anhelabas con todo tu alma y que al final, en el mejor de los casos, se ha cumplido durante un tiempo y en el peor de los casos no se ha llegado a cumplir nunca. De hecho, la cita que yo pongo antes de ese capítulo
era de Gabriel García Márquez y decía algo como que la peor forma que hay de echar de menos a alguien es tenerle al lado y no, que esté a tu lado y saber que nunca le podrás tener, ¿no? O algo así. Entonces, claro. Sí que es verdad que eso es como el amor platónico, ¿no? Que es que se le suele decir. Y no significa que tú no puedas hacer tu vida, que tú no puedas enamorarte, no. Es compatible, es algo, no sé, está a otro nivel, es otro tipo de cosa y tú con los años pues lo vas transformando y ese sentimiento también toma otra forma. Mu- ¿Crees que muchas veces nos perdemos una historia de amor por ser cobarde? Hombre. Sí. Y es que hay que ser muy valiente, es que hay que ser muy valiente. Sobre todo cuando las cosas van mal. Porque cuando las cosas van bien al principio, tú tienes el nivel hormonal y tu amígdala perfecta, tu sistema nervioso maravilloso, todo, Sí, pero todo es... sí, pero tú te refieres Pero a cuando ya ha comenzado la historia, ¿no? Yo me refiero a cuando ya historias, comienza la historia, claro, yo me refería a historias de amor que por no hablarlo se pierden. también, por supuesto. Y más hoy en día que tú sacas una piedra y hay 30, ¿no? Se suele decir. Ya no se apuesta por intentar remendar los descosidos, ¿no? Por intentar poner sutura en esas heriditas, en esas cosas, incluso personas que no se atreven nunca a decirle a la otra persona lo que sienten. Y fíjate, hay amistades que luego han tenido sus parejas y demás, pero al final es como algo ahí que te dice, y, y sí, qué malo es y sí. Sí. Ay, qué lástima que no lo tengo aquí a mano, porque hay en mi libreta que yo llevaba el año pasado, yo le llevaba conmigo una libreta siempre para escribir. Y tengo una página que es que está toda la página llena del easy, 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 toda la página entera. ¿Son de los easy que tú te preguntabas? Sí, claro. Yo tengo la respuesta a eso. Y además me la tatué. En un libro que leí, que me encantó esa frase, que en este mundo de tantos easy, la pregunta que hacía es, ¿y qué si pasa? Es verdad. Es que es totalmente verdad. Y me la tatué. Y es verdad, ¿y qué si pasa? Bueno, pasó. Pero Pues sí, en los easy son muy malos, Guilla. te meten en un bucle que, hombre, pero para todo, ¿eh? No, no solo en No, las no. relaciones, para todo, el En que se atreve a general, cambiar de trabajo, a cambiar de vida, sí que es verdad. para todo. Entonces decimos que el amor propio ha sido lo que más te ha rajado, lo que más te ha sacado de ti y lo que después más reconfortante te ha hecho sentir, ¿no? Sí, totalmente. Porque ese amor propio también te ha dejado hacer lo que hemos dicho al principio, ¿no? De poner tu propia voz a esos relatos. Exacto. Eso forma parte también del haberme aceptado, ¿no? Por Hombre, fin y de... hombre, menos mal. Oye, decía que te ha ayudado más también a escribir, ¿en lo que es el amor o el desamor? El desamor, mucho más. Es como más... Que yo he escrito más cuando he tenido grandes anhelos, decepciones o sentimientos ocultos, cosas así, que cuando he estado plenamente feliz, ¿no? O en una monotonía, una calma, una tranquilidad generalizada. Cuando todo está bien, parece como que al revés, necesitas a veces tener un poquito de despertares, a veces un poquito de brío, que tú estás viva, sentí que estás viva, ¿sabes? Que también Un eso meneo, ¿no? Es como un meneo al cuerpo de hay que decir... prestarle un poquito de atención a las cosas. Por dentro nunca puede estar el mar en calma. Bueno, Siempre tiene que haber un poquito de vida. quizás porque cuando estás en ese estado, ¿no? De que estás bien, enamorado, enamorada, tal, como que tampoco te apetece porque estás disfrutando el momento, tu cuerpo no te pide, quizás, También influye cuando estás en una época de estrés por trabajo o por lo que sea, tu inspiración no rebrota de la misma manera. Yo cuando tengo espacio para mí, tengo tiempo para mí,
es que me nacen una cantidad de ideas y de historias que en mi día a día ahora mismo, trabajando lo que estoy trabajando, pues a lo mejor me está costando un poquito más pararme a atender a eso, pero porque tu mente se satura, ¿no? Un poquito de todo lo demás. Oye, ¿y tú sabías describir, porque yo no lo sé, esa sensación de cuando tienes una idea en la cabeza y no sabes cómo plasmarla en el papel? Me ha pasado muchas veces. De hecho, no siempre que he escrito lo he vomitado directamente así, sino a veces que a lo mejor yo escribía palabras. Palabras porque no sabía cómo llamarle, no sabía cómo digerirlo. Entonces, al principio eran palabras, luego fui dándole nexos hasta que lo cohesioné y de repente pues salían pequeños fragmentos. Eso me ha pasado muchísimas veces, muchísimas veces. Y hay otras veces que a lo mejor no he conseguido darle el sentido que yo realmente buscaba. No, no siempre se puede transcribir a palabras. Es verdad que yo digo mucho eso de que lo que la voz no me permite lo convierto en letra, ¿no? Es mi lema, digamos. Qué bonito. Es lo que siempre pongo, pero hay veces que ni siquiera las palabras alcanzan. ¿Y tienes la sensación de que algunas veces algún trabajo tuyo es como no era del todo lo que tú querías? Por eso mismo, ¿no? Porque al final no has podido sacar toda esa idea al papel. Claro, claro. Sí, sí. ¿Y cómo se lleva eso? Bueno, a ver, Sí, le doy a vuelta. mí me frustra 20 un millones de montón, tío. vueltas. 20 millones de vueltas, pero no pasa nada. Lo que sí que es verdad que he entendido es que no te puedes obcecar en que eso salga por fuerza con las palabras que tú quieres, porque a lo mejor en ese momento no te está dando la cabeza para eso. Entonces, despeja, cambia el tema y posiblemente a los 2 o 3 días vuelves a enfrentarte a ese folio y a lo mejor encuentras las palabras que antes no te salían. Hombre, yo también pienso que hay que despegarse un poquito la mente, pero es una sensación tan mala esa que al final. ¿Tú eres de las que grabas nota de voz? ¿O escribes tal y lo dejas ahí? ¿O E- simplemente. Escribo y lo dejo ahí. Bueno, alguna que otra vez sí he ido conduciendo a lo mejor y tenía tal verborrea en la cabeza que necesitaba, no me daba gasto para escribir, o lo me iba conduciendo, ya te digo, andando, lo que sea, y sí lo he grabado, pero para luego pasarlo escrito. No soy yo muy de grabar notas de voz. ¿Y lo pasas escrito o se te olvida? Porque a mí se me olvida muchas veces y a lo mejor miro el blog de notas y tengo ahí yo qué sé y digo, esto no No, puede no, ser. lo paso, lo paso. ¿Sí? Sí, 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 suelo estar pendiente de esas cosas porque me da pena. Siempre soy un poquito tiquismiqui para eso porque me da pena que se me olvide cosas que a lo mejor he escrito por ahí, no lo he rescatado, no lo he reeditado y no le he dado uso, ¿sabes? Pero bueno, ya sabemos que tienes ahí como un baúl, ¿no? Que puedes ir cogiendo cositas. Claro. Oye, voces en mi mente. ¿Tendrá secuela? ¿O ya Siguiente libro. o pasamos directamente a otra cosa? Hay un segundo libro. Hay un segundo libro. Lo que pasa que es que todo a su tiempo. Ahora mismo quiero dedicarle la atención que todavía merece ese libro, quiero que se conozca mucho más. El otro ya tiene, por supuesto, su portada, tiene la misma cantidad de páginas y incluso es más yo, que más mi yo actual, porque está escrito de 2 años para acá. Entonces, mucho más reciente que los primeros textos que hay en este escrito, ¿no? En esa primera edición de Voces en mi mente. ¿Continúa la saga de Voces? Sí, porque el segundo se llama Voces también. No te puedo decir el nombre todavía completo, pero también. Creía que me iba a dar una exclusiva, pero no. No. No, porque 100% no lo tengo claro. Tengo una idea, tengo la portada más o menos hecha, pero ya te digo que ese libro saldrá en su momento y no tengo prisa tampoco. Bueno, mientras que esté el primero y que la gente lo vaya conociendo y disfrutándolo, tampoco hay prisa por. Si yo te pido tu libro favorito, ¿cuál me dirías? Uh, Alguno tiene que haber, pues Lucía. libro. Libro refugio. Te, di- te diría que no, autor quizás sí, libro no.
Venga, dime el autor, me quedo con el autor. Me voy a conformar. Sí tengo una autora refugio que es Sara Búho, aunque Elvira Sastre también me encanta, pero Sara Búho no sé por qué siempre me he identificado muchísimo con su manera de verlo todo. De hecho, te lo he dicho personalmente a la cara cuando he ido a sus firmas de libros, ¿no? Y eso. Y es que se lo he repetido porque es que de verdad le he dado hasta las gracias, digo, porque es que me has ayudado a conocerme. A una niña que tiene una magia y una manera de expresar las cosas que es impresionante. Yo la admiro con todo mi corazón y yo creo que por excelencia es mi autora refugio. Pero también por la misma línea o es la narrativa. No, no, ella hace también, vamos, un poemario, sí. ¿Y has intentado hacerle llegar un libro tuyo? ¿Un ejemplar? ¿Por No. qué? Se le podía dar mano cuando he ido a su recital y sus cosas, pero no me atrevería. Aparte me da apuro porque no quiero que ella lo vea como, no sé, yo respeto muchísimo el trabajo de los demás y yo simplemente me limito a admirarla con todo mi corazón, a aprender de ella y comparto muchas cosas de ella y me da un poquito de vértigo eso de yo decirle, yo escribo. Sara Búho, ¿no? Vale, Sara, vale. bueno. Vale, no, yo me lo voy a apuntar por lo que pueda pasar, ¿sabes? Ya. Te da vergüenza a ti. Además fue muy Te da curioso vergüenza a ti, a mí porque no. ya, es muy curioso porque yo a ella la conocí antes de coincidí con ella, vamos, conocerla no en plan personalmente, sino que coincidí con ella, yo estuve en uno de los grupos de baile, ella estaba con un chico que formaba parte de ese grupo. Entonces ella fue 2 o 3 veces a los ensayos. Y yo recuerdo a esa chavala en la esquina de la sala con su libreta escribiendo y tal, y a los 2 o 3 años, eso fue, vamos, que es que la vi 2 o 3 veces, no más tampoco, y a los 2 o 3 años empieza a sonar Sarajevo por todos lados. Digo, no me lo puedo creer. Y Sa- cuando, la primera vez que fui a verla para su libro se lo dije, digo, que tú sepas que yo te he conocido en estas circunstancias y me he quedado muerta cuando luego ¿Ella es me he visto todo lo que llevaba dentro. es de Jerez también? No, ella es de la línea, de la Concepción. La línea o de Algeciras, ¿no? La línea. Madre Mm. mía. A ver, desde aquí le decimos a Sara. Ya haré yo de que Sara sepa de qué hablamos. Sí, sí, sí. Porque a ti no te gustaría saber qué piensa ella de tu escrito. No sé, Hombre, ¿te imaginas? Vamos. ya no por ego o que sea público su opinión, sino para ti. Para si ella es un referente, Hombre, no sé, claro, por ¿no? El supuesto. saber de decir, oye, su trabajo que me gusta tanto, que tanto me ha ayudado en ciertos momentos como refugio, ¿no? Como hemos dicho, que alguien que yo admiro me diga, oye, me gusta esto, oye, si le das este Hombre, toque, ¿por qué no pruebas a darle este toque, ¿no? eso sería, vamos. Vale, vale, vale. No, es bueno saberlo, coño. Que- Evidentemente, ya te digo que yo le tengo muchísimo respeto a su trabajo porque es una escritora con todas las palabras, ¿no? Aparte es bestseller, vamos, es que quien no la conoce hoy en día ya. Y entonces, claro, obviamente cualquier opinión suya me parecería maravilloso, vamos. Bueno, también bailarina. Que aquí, para que no lo sepa, aquí Lucía, aparte de poner tarea a los primos de chica y eso, de escribir la cata de vino, es amante de los animales, que eso no lo he dicho, que te flipan los animales. ¿Qué te gusta más, la escritura o los animales? Es que no tiene nada que ver, es que para mí los animales Pero han ese, sido y ese son amante, esa cosa de tu Son decir, familia, es que para mí los animales son familia, porque he tenido la gran suerte de crecer con ellos, de crecer en el campo por la profesión de mi padre, ¿no? Que es jinete, entonces al final siempre he crecido con ellos, con también lo que mis padres me han transmitido, ¿no? El amor a esos animales, ¿no? Entonces yo llego a mi casa y el perro, el gato, el potrito, el no sé, y es que me llenan el corazón, mano, es que literalmente me recargan las pilas, te lo juro, es como si cogiera con un enchufe así, ¡pum! sí, ¿Sabes? desconexión Es que total. son parte de mí, son parte de mi familia. Aparte, te sorprendería la sensibilidad que tiene un caballo, con lo grandísimo que son y con lo que imponen y el miedo que te puede dar. Ellos lo huelen, lo sienten todo. Mm, es que es magia pura. ¿Es tu Y animal? mira que yo no monto, ¿eh? La que monta es mi hermana. Yo desde a pie, yo montaba de pequeñita nada más.
Sí, ahora no, un pero paseo. no porque tampoco en casa se dan las circunstancias, no, me dan un poquito de respeto de hace unos años, no sé por qué. Sí. Pero desde abajo soy la típica que va y le da un beso a cada uno. De hecho, tiene gracia porque me conocen. Mira que no vivo en casa de mis padres, pero ellos me conocen perfectamente y hay uno que desde pequeñito siempre le acostumbré a darle un besito aquí en los morros, que ellos tienen aquí, en lo que es el morro, tienen la piel como con un bebé, súper suave. Tiene un micropelito y a mí me encanta tocarle. Entonces yo siempre desde chiquitito le daba besos aquí. Y a día de hoy es un potro, un caballazo y me ve y me hace así con el morro y espera que le dé el beso. ¿Y te conoce? Hombre, ¿Es tu animal favorito, el caballo? no. Yo tengo un amor por los felinos, lo he tenido siempre, que es diferente. A mí los caballos me encantan, los perros también, pero yo me identifico muchísimo más y conecto mucho más con los gatos. ¿Qué le dirías tú? Yo he tenido 3 gatos. ¿Y qué le dirías tú a esas personas de decir, los gatos no son cariñosos? Mentira. Yo creo que también un poquito selectivo, porque cuando a un gato no le gusta un humano es por algo. Pero bueno, no tiene nada que ver ser selectivo con cariñoso, ¿no? No, los gatos son muy suyos. Pero es que también la gente debería de aprender muchas veces a querer a las personas como hay que querer a un gato, dándole ese espacio y ese amor sin esperar nada a cambio. No sé, me han enseñado tanto los gatos y que tienen una manera de ser que son muy, muy acorde y muy afín a mí. Entonces, todo el que raja de un gato es porque realmente o no ha tenido ninguno o ha tenido una mala experiencia, pero Sí que es verdad que yo viví con 3. Es verdad que lo he hecho mucho de menos en muchas ocasiones. Pero al principio a mí me daba mucho miedo. Pero miedo, ¿eh? sí, Te lo prometo. O sea, se acercaba. Se acercaba Wayne. Wayne fue el primero que tuve. Bueno, que tuve. Que llegué a su casa yo, porque era suya. Y yo estaba con el cojín así, en plan. Y luego ya no. Ya me tiraba, lo tenía encima y tal. Pero. claro. Es verdad Las... que son muy impredecibles, que no tienen nada que ver un perro con un gato. De hecho, una vez leí algo como que, y tiene mucho sentido, ¿no? Como que el perro busca complacerte todo el rato, es su instinto, ¿no? Contigo, pero el gato al revés, tú te tienes que ganar la confianza del gato, es completamente diferente. Eso sí. Entonces requiere de otro tipo, hasta la energía de la persona influye en un gato. Alguien nervioso, el gato se te va, es que se va, no se acerca a esa persona. ¿Sabes? No sé, tiene es un poquito místicos también los gatos. Sí, o sea, Lucía tiene un poco de ese misterio, ¿no? De ese misterio de gato, ¿no? De gata, de felina. Sí, sí, soy muy felina para muchas cosas. ¿Te ha ayudado esa sensibilidad a escribir también? A esa cosa, ese misterio. Hombre, yo creo que sí, que un poquito también se denota, ¿no? En mis escritos, esa forma sigilosa un poquito de decir las cosas y de dejar entre líneas y de pisar sin hacer ruido. Sí, yo creo que sí, que también lucía eso. A Lucía le gusta pasar desapercibida, ¿no? Muchas veces sí que me encantaría, la verdad. Mm, sobre todo de unos años para acá, casi que le estoy cogiendo el gusto de eso al tener bajo perfil, ¿no se le dice así? Sí. Pero porque no te gusta que sepan de ti. Eres muy... Yo soy muy celoso de mi intimidad. También. Antes no era así, ¿eh? Ha sido de unos años para acá que, no sé, me he vuelto muy celosa de mi intimidad y además yo en las redes pongo lo que yo permito que el resto sepa o lo que yo quiero y que el resto sepa. Y al final las redes hablan muy poco de uno, ¿no? Al No, final... las redes son un escaparate Pero el y escaparate al que tú final, quieras poner. Porque exactamente. yo no veo ninguna foto de nadie llorando, por ejemplo, ¿no? Entonces, Yo es que tengo un poquito de recelo con las redes. Las mantengo porque, bueno, me dan muchas cosas buenas, ¿no? Me mantienen unida al baile, a la escritura, sobre todo, a todo esto que me está dando vida. Pero a nivel social,
me interesan cero la vida de las personas. O sea, entiéndeme, no que no me preocupe la humanidad, pero Sí, hombre. que no me interesa. Esa parte Entonces, cotilla, no, ¿no? cero, cero. O sea, de las redes sociales. Estoy bastante en contra de, la verdad es que esto de la moda de los influencers y tal, están como intentando por fuerza meter con calzador unos pensamientos y una cultura que no se corresponden nada con lo que yo siento. Entonces, la verdad que es que cada vez me gustan menos. Es verdad que hay mensajes que son muy peligrosos, ¿no? Y ya Es que es uno, una herramienta muy poderosa. claro, Mm. ya uno con una edad se da cuenta de que no es así, ¿no? Ese mensaje tan peligroso que yo muchas veces a gente que conozco más joven o tal, lo de piénsalo, deséalo, que se te dará así. Y eso no siempre se da. El positivismo exagerado. No, yo creo que todo requiere una dosis de realidad. Ni tan negativo ni tan sumamente positivo. Yo creo que hay que tener un punto de equilibrio en la vida, en todo. Por eso tengo tatuado la balanza. Siempre tiene que haber un punto intermedio, que es lo difícil, lo realmente difícil, porque tú estás aquí súper feliz o de repente la vida te parece nefasta y eres el desgraciado del mundo. No, un punto intermedio. Hay que saber ser feliz con lo que al final uno tiene, ¿no? Entonces las redes como que te intentan inculcar todo el rato cómo tienes que ordenar tu casa, cómo tienes que cocinar, cómo tienes que vivir, cómo tienes que tratar a tu pareja, cómo... Sí, sí, Ay, un poco se nos olvida de que cada uno tiene unas circunstancias distintas. completamente diferente. Y cada uno está luchando con sus propias historias en su cabeza, que eso es algo que a la gente le da miedo decir, pero es que es verdad. Mm, la salud mental cada vez está peor. Ah, sí que es cierto y eso antes no se le da tanta visibilidad, ¿no? Ahora parece un poco más, pero tú No, pero intentas... sigue habiendo mucho tabú con el tema. Y aparte sigue habiendo mucho juicio externo de esta chiquilla o este chiquillo que parece que siempre está deprimido, que siempre, y a lo mejor simplemente es que es profundo, que él, no sé, tiene alta sensibilidad, como yo, por ejemplo. Entonces, no, sigue habiendo mucho juicio. No estamos tan avanzados como nos Como quieren hacer parece. creer. En todo en general, ¿eh? Hombre, también hay que andar con pies de plomo en esos temas, ¿no? Muchas veces va a la ligera. Si queremos mirar la Sí, parte positiva, ya como que miramos que ir al psicólogo es algo más común, más normal de lo que se... Antes era, sí, sí, está sí, loco, en eso ¿no? sí. Está loco, está loca, está... No Sí, había sí, término sí. medio, ¿no? Y ahora es como algo que no es eso. Afortunadamente es verdad que ya está un poquito más normalizado, ¿no? Y el ir a terapia o el informarse, no sé, es verdad, por suerte. Hombre, y supongo yo que iremos avanzando también poco a poco. Ahora yo creo que lo que tiene que ir avanzando en ese campo, en ese tema, son las ayudas y la fácil accesibilidad, por así decirlo, porque hoy en día también ir a terapia, o bajo mi Es un punto, lujo. eso, Económicamente es un lujo, por desgracia. Hmm. eso, Pero bueno, también tiene, verás, igual que me he hablado de las cosas malas de las redes, también tiene sus cosas buenas, que es que hay muchos especialistas, hay muchos profesionales, pues que de hombre, una claro. forma altruista te dan información y entonces pues, también es de agradecer cuando eso se utiliza para un bien. Y hay que recordar que los psicólogos y psicólogas no te solucionan la vida, te dan herramientas para ir llevando de una manera u otra esos Exactamente. problemas. Que muchas veces nos creemos Ya. que ahí vamos y allí nos dan una pastillita y la pastillita entonces si te la tomas y ya está. Y tú empiezas de cero, te empieza a ir bien, Que va. empieza a caer Igual bien. que tampoco es solo un tema, generalmente hay una ramificación enorme que eso empieza a tirar y te lleva hasta desde que tenías pañal, o sea que es que no todo es tan Mira, fácil. escuché un podcast de es psiquiatra, no recuerdo ahora el nombre, que decía que tu historia tiene tu edad más 9 meses. Y que eso no lo sabía la gente. Dice, tu historia, Claro. y él decía, tu historia comienza cuando tu padre conoce a tu madre. Ahí empieza tu historia. Y, Es verdad, si lo piensa, tiene todo el sentido del mundo, vamos. no, empezó a dar datos y que dice, coño, pues,
es verdad, ¿no? Todo, y hay cosas que te preguntan, eso afecta también, ¿sabes? Hay cosas que nos puede afectar que... Pero bueno, lo que no puede afectar son voces en la mente, ¿eh? Eso, si la escuchas, es mejor leerlo. Oye, ¿te has propuesto o se te ha ocurrido hacer audiolibro? Ahora que has cogido carrerilla. No, la verdad es que no he planteado la idea, Ah, pues yo te la lanzo ahí. ¿vale? ¿Qué te parece, no? No sé, no todo el mundo tiene tiempo a lo mejor de leer y se pone sus casquitos, tal, y te oye y te da esa entonación, esa musiquita que tú dices, así, es como quiero. Hay muchas personas que, vamos, a mi alrededor ya son muchos los que sé que me consta que hacen uso de los audiolibros, de los podcasts, porque al final es eso, muchas veces no tenemos tiempo de pararnos ver la tele o un vídeo, entonces tú estás haciendo otras cosas y estás escuchando. La verdad es que es buena herramienta, nunca me había planteado eso, pero bueno, Pues mira, no lo descarto. ahí te lo lanzo. Yo en el gimnasio escucho podcast hasta que hago cardio. Cuando hago cardio cambio música porque no sé, me vengo más arriba. Va a Pero darte vidilla, sí, ¿no? sí, sí, sí. Para motivarme. Pero mientras tanto sí escucho podcast. Suelo escuchar, vamos, el que te cuento de la psiquiatría, lo escuché en el gimnasio y me llama mucho la atención. Bueno, Lucía, ¿ha quedado ahí algo que tú quieras contar de tu libro? Algo que tú me digas, esto me gustaría que lo supiese la gente. Yo creo que hasta el final lo contó, hemos tratado un montón de cosas del libro. Yo creo que Al revés, interesante, ¿no? yo creo que sí, que hemos tratado la temática, los capítulos, el porqué de mi escritura. Me ha gustado Bueno, mucho. sí me gustaría mucho decir que es Cuénteme. algo de lo que me siento orgullosa, la verdad. Ah, por favor. Es que las ilustraciones, aunque no están hechas a dibujo a mano alzada, porque yo no soy dibujante, sí que hago mis cositas de aficionada como buen amante de las manualidades. Se ha quedado cogido, ¿no? Un poquito, ¿no? No, ¿No? no, ¿Me has no, escuchado? no. Sí, Ah, sí, vale, te se me había escucho. congelado la pantalla. No, no, no. Como buen amante de las manualidades, que a mí me encanta todo lo que sea dibujar, pintar, están hechos con inteligencia artificial, pero en base a cada texto. O sea, está hecho específicamente cada dibujo para ese escrito. O sea, intencionado una y otra vez hasta que la imagen correspondiese en la mayor medida posible a lo que las palabras estaban intentando decir. Y, y bueno, eso, y que me ha gustado la experiencia de poder compartir un libro con mi letra, que al final esos dibujos van acompañados con fragmentos a mano alzada, que eso sí es mi letra. Entonces está guay la sensación de ver Y es una tu caligrafía en un libro. es Pero que por lo demás, la verdad es que hemos sacado un montón de cositas. Al revés, estoy abierta a que tú me preguntes esas preguntas misteriosas que me tienes que hacer. sí, ahora pasaremos a esas preguntas más cómicas, ¿no? Para sacar el otro lado de Lucía. Pero me ha gustado mucho eso de hablar de los tres bloques, ¿no? Y esa diferencia del primer amor, amor imposible y amor propio. Me ha gustado un montón porque quizás yo no lo había enfocado de ese tema, sí del amor y cosas, pero ahora como que hay muchos que recuerdo que sí cobran ese sentido, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? O sea, no lo podría haber sabido si no lo hablo contigo, ¿no? Pero me ha Es gustado algo mucho. que yo no metí desde un principio. Sí que es verdad que cuando hice la presentación lo expliqué y es algo que me gusta explicarlo cuando hablo del libro, porque también das un poquito margen a la interpretación de cada persona, ¿no? Al final cada persona interpreta según lo que ha vivido y según cada uno ve el mundo según como lo ve él en su cabeza. Claro. Entonces, está guay porque al final es una información que yo doy al final y claro, lo que te pasa con lo que te ha pasado a ti, que ya puedes decir, mira, pues vale, ya le veo sentido a algunas cosas. Sí, sí, sí. O sea, yo creo. Y no sé si habrá gente que después de escucharlo o alguien que se lo ha explicado, como a mí, te hayan dicho lo mismo, de decir, "Joder, pues le encuentro otro sentido a algunos que no. Que simplemente decías, es amor. Y ahora que dices eso es como, pues no. Bueno, sí, es amor de una manera distinta, ¿no? El amor tiene muchísimas vertientes y muchas maneras de vivirla. Ya te digo que es muy guay. Cuando hice la presentación, también la ronda de preguntas,
una persona que admiro mucho, un compañero del baile, que se compró mi libro, lo leyó y me hizo una pregunta que no pensé que me fuese a hacer nadie. Ese es el momento en el que te das cuenta realmente de que las personas sí pueden llegar a conectar contigo en ese libro, ¿no? Porque que alguien piense, si haga una pregunta más allá de lo que pone aquí a simple vista, pues te demuestra que se ha sentado, se ha parado a entenderte, a escucharte y a pensar un poquito más allá. ¿Se puede repetir esa pregunta? ¿Se puede saber? Sí. Él me preguntó, no me acuerdo el nombre exacto del poema, pero me preguntó algo así como que, ¿por qué en ese poema como que lo que se denotaba era que yo estaba rechazando mi sensibilidad? ¿No? Porque es que el poema hablaba un poco como de que a veces las voces juzgan como un tribunal, ¿no? Que lo de la alta sensibilidad suena muy bonito, pero es en la punta del iceberg y te das cuenta de muchas cosas. Entonces, no sé, era una pregunta muy profunda, ¿no? Claro, él no entendía que de repente yo le hablaba del amor y todo guay, y de repente porque está rechazando el ser tan sensible, ¿no? Por todo lo que acarrea, te das cuenta de todo lo que se percibe en el ambiente, lo bueno y lo malo también. Bueno, yo soy muy partidario de que esa super sensibilidad la siga sacando porque creo que estás haciendo un trabajo maravilloso. Yo ya te lo decía, y es más, te decía, regálame por favor los que tenga, los que tache, me gustan Que te esos. los tengo guardados, ¿eh? Sí, sí, vale, vale, pues Que te prometo que los tengo guardados. los quiero porque yo creo que eso es lo más guay. O sea, a mí me encanta un escrito con borrones, tal cual, porque ahí hay como un trabajo, ¿no? Y es lo que más de verdad salta. Pues sí, como buena zurda con tinta líquida, pues ya te puedes imaginar. Oye, esa caligrafía, Lucía, ¿la aprendiste? ¿Te dio? ¿Tenías algún tipo de modelo que tú dices, oye, yo quiero tirar por ahí? No, ¿qué va? O sea, es verdad que siempre he tenido, desde adolescente, me gustaban las letras bonitas, tenía una compañera de clase que tenía una letra súper bonita. Yo siempre me he esforzado en hacerla cada vez más bonita, más chiquitita, más redondita. Mis exámenes parecían impresos. Entonces, de verdad, y mis apuntes lo siguen siendo. Pero nunca me había atrevido a meterme con cosas como de lettering o cosas así, siempre me habían llamado la atención. Y fue el año pasado que empecé un poco a hacerlo a mi manera, ¿sabes? Encontré también un poco un punto mío de Tu estilo. probar poco a poco. Sí, sí. Pues una letra muy bonita. Lucía, ya ahí para ir llegando al final, el invitado anterior, bueno, el invitado que le toca siempre deja una pregunta para la invitada o invitado que llegue. Y a ti te la dejó DJ Quillo, que lo tuve conmigo. Así que te voy a hacer su pregunta y luego tú me tienes que dejar una pregunta para quien viene. No se puede saber, o sea, él no sabía que eras tú, ¿vale? Vale. Se puso un poco profundo el tío, ¿eh? Bueno. Bueno, te dice, mira, si mañana se acabase el mundo, ¿estarías orgullosa de lo que has hecho y lo que haces? Mm, sí, sí. Te diría el pero, porque yo Ah, siempre tengo un dímelo, pero para exigirme, dime el pero. pero sí, hombre, sí. Pues nada, sí rotundo. O sea, digamos que tu pero sería esa autoexigencia que te da siempre de sí, lo puedes hacer mejor, pero sí, ¿no? Hombre, claro, y más, no sé, me gustaría haber conseguido estar en otras circunstancias diferentes en la edad en la que tengo. Yo me visualizaba con 30 años en una circunstancia bastante diferente. Pero chico, se la vi. La vida viene como viene muchas veces, ¿no? Pero bueno, Pues sí. siempre es bueno. Bueno, déjame una preguntita tú para quien venga, ¿no? Ojo, venga, ¿qué preguntitas hacemos? Puedes tirar por donde quieras, ¿eh? O sea, puede ser menos profunda, más profunda, o incluso relacionado, por ejemplo, con tu campo también. Un pensamiento, ¿cuál es un pensamiento o un sentimiento que nunca te atrevas a exteriorizar? Tía, qué guay.
mola, me mola eso. Lo mismo esa pregunta me la quedé. Vale, me apunto eso. Bueno, Lucía, pues mira, ya llegando al final, como te conté antes, ¿no? Siempre hago como un pequeño juego que es el Give Me Five. Y yo tengo 20 preguntas de todo tipo. Ya nos salimos un poco del estereotipo serio. Y tú me das 5 números y esas son las 5 preguntas que yo te voy a hacer. O sea, yo no las elijo, las eliges tú. Y tienes derecho a vetarme una, la que tú quieras. ¿Vale? Tú dices, Vale, esa no te la voy a responder. O, si me respondes a todas, luego puedes hacerme la pregunta que te dé la gana tú a mí. Que yo no puedo negarme a responder. Yo la tengo que, que responder. vale, ¿Vale? ¿Sí? Venga. ok. Venga, dime 5 números del 1 al 20. Del 1 al 20. Pues el 4, 4, eh, el 8. el 8, ¿Cuántas son? 4, ¿no? 5, Eso, 5. El 7 también. el 7, El 13. número mágico, 13. Y la última, Me falta la última. 16. 16. Vamos a ver cuál te ha tocado. Yo las voy moviendo toda la semana, ¿eh? Para que la gente diga que yo soy el 7. No, no. Puede ser que la gente haga trampa. No, Vale, esto es... Pues empezamos por la número 4. Es muy venga. facilita. Lucía, ¿qué opinas tú de la pizza con piña? Además que la pizza es mi comida favorita. Tenemos O algo en sea, común, ¿no? innegociablemente no. La piña para después, si acaso. Hombre, vamos que no, vamos que no. Que no, rotundamente no. Tú también tienes amigos pesados como yo de pruébala. Digo que no hace falta que yo la pruebe. Ah, ¿qué va a probar? No, 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 déjalo. Eso es como el rebujito al vino, ¿no? Más o menos, ¿no? No, por favor. No, Fuera, no. fuera, fuera. La número 8. Vale. Mira, esta, esta le tocó también a David, que está muy de allí también. ¿Vivirías sin música o sin papa con choco? Hombre, pues sin papa con choco, está claro, ¿no? Sí. Clarísimo. Yo que te he dicho antes, que tenía un paladar de 5 años. Te tendría que haber preguntado, ¿qué prefieres, sin música o sin Happy Meal? No me mato. Bueno, No, no, sí que es sí, verdad que yo soy un hombre. fanático de las papas con choco, pero es que sin música. Sin música, uff, que va, que va. David respondió muy bien porque David me dijo, bueno, pero están las papas con carne, ¿no? Y yo, bueno, Claro. digo, vale, pues entonces vale, por ahí te lo compro. Quitamos las papas con choco. Cago en la mano. Qué sacrilegio. 7. ¿Atardecer o amanecer en Cádiz? Atardecer. ¿Tienes alguna Que así los especial? colores del sol, hombre, yo de los atardeceres más bonitos que he visto en Tocadi es que en La Caleta, de verdad, La fotografía es una indescriptible. pasada. Es que parece de película, o sea, qué cosa más bonita. Sí que es verdad. Sí que es verdad. Yo también me quedo con los atardeceres. Y sobre todo los de los caños. Soy un flipado de los caños. Lo siento. También, Y del también. faro. Pasamos a la número 13. Venga. Aquí ya te has cogido el toro, ¿eh? Ojo. Termíname la frase. ¿El mejor sexo es el de reconciliación, el de borrachera o el de después del cafelito? El de reconciliación, el de, ¿Reconciliación, el de borrachera o el de después del cafelito? el de reconciliación. Qué bonito. Es que eres muy romántica. Bueno, no porque tiene que ser romántico, pero bueno, tiene una connotación ahí romántica. El de reconciliación. Y pasamos a la última, la número 16. Vale. Estaba por ahí, pero es más... ¿Con quién tendrías una noche de pasión y con quién no?
Puede ser cualquier persona del universo habido y por haber. Ah, bueno. ¿Cómo Algún, es algo que él ya sabe? algún amor platónico. No, no, verás, tampoco te que Hombre, piense tú y yo Beyoncé, ahora, ¿eh? Beyoncé es mi amor platónico. Mira, Hombre, pues cada vez un más. amor platónico, Miguel Ángel Silvestre. Ay, el Duque. Pero he de decir que duermo cada día con una persona que me recuerda. Así que, Qué sinvergüenza, ah, vale. Bueno, venga. no, es que es verdad, te lo juro. Es verdad que tiene un cierto aire, es verdad. Hombre, pero es que Miguel Ángel Silvestre, de verdad, no sé ese muchacho qué tipo de fallo tiene que tener, no, no sé, Seguro que roncará por las noches no le huelen los pies. o algo. ¿Y con quién no? ¿Con quién diría ni un besito me daba con esta persona? Mm, Alguien que tú veas, digo, no, es que no puedo con él o con ella. alguien a quien no soporto, yo qué sé, porque se me ha venido a la mente así un poco de repente Malú, Así te ha venido. ¿Con quién no tendría una cita? ¿Con Malú o con quien inventó lo de la piña en la pizza? lo de la piña en la pizza. Está librado, Malú. Ya cuando tú vengas por aquí te lo explico. Bueno, pues nada, tanto como facilita, ¿no? Bueno, había ahí un poquito ahí de piquín. Me facilita, facilita. Y ahora yo te tengo que hacer una pregunta a ti. Si tú quieres, sí. Y no me puedo negar a contestarla. Anda, Pues espérate. mira, tú viste que hace poco lo del Spotify hacía como un recordatorio, no sé qué, te ponía la edad de la música que escuchas, ¿no? Sí, yo no lo hice, ¿eh? Te lo- Pues, ¿qué edad creerías tú que te da y por qué? Yo creo que conmigo Spotify se quedaría loco. Porque, claro, porque por ejemplo, mi cantante favorito es Luis Miguel. Oh, A mí me chifla Luis me Miguel. encanta. Pero lo mismo puedo escuchar Luis Miguel, que puedo escuchar Aretha Franklin, que puedo escuchar Bad Bunny, que puedo escuchar salsa, cualquier tipo, no sé. Entonces yo creo que Spotify me diría, eres un bien joven. Eres viejo. Me Podría estar dio, entre 92 y 17. Ahí. mira, escúchame, es que no sé si lo tengo aquí capturado, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me encanta el jazz. Otra de las Hombre. cosas que con los años he ido descubriendo. Y el soul. El Me soul, el encanta, te jazz. diría que el 90% del tiempo lo que escucho es jazz, de fondo, suavito, me flipa. Em, Y entonces hay un grupo que se llama The Mills Brothers, que es de los años 40, creo que era. Entonces, claro, cuando hice lo del Spotify, me salió como que tenía 83 años. aro, algo de eso. A mí me Es que no lo encanta tengo. esta mujer. Y me compré este vinilo porque me Oh, flipa. Aretha Franklin, claro. Y además me parece súper bonito, que es rosa. Es muy guapo. Y me encanta. Pero ya te digo Ah. que te puedo escuchar a esta mujer y de repente pongo Bruno Mars. Sí, yo también eh, tengo mi ida y venida con de repente, no sé, escucho sí, sí, pero entonces yo está creo guay eso. que el dueño de Spotify me llamaría y me diría, ¿tú quién eres? ¿Tú quién ¿Eres eres? el niño? ¿Eres el Benjamin padre? ¿Eres el Button. abuelo? Claro, ¿quién está escuchando? Ahí está. Entonces yo creo que por ahí. O sea, no tengo un género musical ni desprecio otro. A esa gente que nada, a mí el reggaetón lo escucho, o sea, lo consumo bastante. Es que todo tiene su momento también. A mí el reggaetón tú me sacas de fiesta y quiero reggaetón, claro. No me que me ponga ahí un blues, ni un jazz, ni un nada de nada. Me pone Y, reggaetón, claro. y como bien sabes, pues me encanta la salsa, me encanta la bachata y la música de aquí Es zumba. que la bachata y la guizomba que la tenéis todo el mundo marginada. Yo me Y encanta, es yo he una bailado. pasada. Es más, yo creo que lo primero que bailé contigo fue Kizomba. Probablemente. Yo tengo el corazón muy, muy, muy repartido siempre entre la bachata y la guizomba. Pues te pasa más o menos como a mí. Y salsa que le tengo que meter más caña, pero a mí me encanta, la verdad. Pues, Tengo que decirlo. Lucía, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿No ha sido tan malo? muy bien. No, como charlar contigo en un, yo qué sé, un cafelito contigo normal. No.
A mí me hacía mucha ilusión tenerte, charlar contigo, que me cuente, que bueno, que la gente también supiera de ti cositas que yo sabía, porque hemos hablado mucho y hemos hablado de Claro, este proceso tuyo y bueno, de mis cosas también, sí. pero como no me han entrevistado a mí, pues hablo de ti. No, pero de ese proceso de cómo ver que ahora hablo a la gente, no le hablo a Lucía, sino ver cómo Lucía le daba un poco de corte, enseñar su trabajo y decía, ¿cómo te va a dar corte esto? Que te dé corte otra cosa, Además que ¿no? has estado en el proceso desde el principio y era algo que esto lo teníamos pendiente, Sí, sí. una entrevista así también. Y porque tú has sido, vamos, has presenciado perfectamente esa evolución, ese cambio y ese salto al vacío de no querer mostrar nada, de no querer leer nada, a de repente tener planes con Mm. ellos. Y a mí me ha encantado cómo ha ido evolucionando eso y hasta dónde hemos llegado. Porque no te voy a decir al fin del proyecto porque creo que todavía tienes muchas más cosas que ofrecer. Pero me Hombre, encanta yo que la gente te conozca, le ponga cara a esas primeras voces de esos primeros relatos que enseñaba en el podcast y que vean ese proceso que has tenido que ir pasando, en que te inspira, ¿no? Y por supuesto que conozcan tu libro, que lo tienen que comprar, que ha quedado súper chulo. pues sí, que está disponible en todas las plataformas. Y librerías hay más de 1.400 librerías a lo largo de todo el territorio nacional. Pero que si me lo piden a mí por Instagram, pues además pues va con su regalito, su firmita y un poquito más de cariño. Hombre, pues nada, ahí dejamos el Instagram de Lucía. Y nada, Lucía, muchas gracias. Desde aquí me comprometo, que eso sí quiero hacerlo, que no pude estar en la presentación de tu libro. Te hice un pequeño vídeo para que veas que te apoyo ahí a full. Pero en la siguiente que haga, estoy seguro. Ya la tengo en mente y va a ser un sitio muy chulo también. Y Pues allí estaré. Así que muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer, como siempre, cuando hablo contigo. Y nada, desearte que sigas expandiendo tu arte y que nos dejes disfrutar de ti y de tu arte. pues muy bien, muchas gracias igualmente, que esto también fue una idea tuya que te daba mucho vértigo y mira lo que estás haciendo, mira qué guay, con la seguridad y con la serenidad que hablas y eres un máquina aquí, así que tiene un carisma que tenías que hacer Eso, esto, eso. tenías que hacerlo. Pues Así que muchísimas gracias a gracias. ti por apoyarme y por todo. Y nos vemos pronto, ¿no? Por favor, Hombre, por favor, sí. déjate ver. Está Sí, escondida. sí. Sí, estoy aquí metida en, En la cueva, en la ay, cueva. en la cueva de Alibaba. Pues nada, señorita, por usted y muchas gracias por todo. A ti, cariño. Un besito. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esa historia, de esa pasión, esa manera de superarse. Porque cuando el talento existe, de alguna manera, o te das ese impulso o busca a alguien que te ayude o tu alrededor. Pero por favor, no dejen que ese talento como el que tiene Lucía se quede ahí guardado o para ustedes solos. Compartirlo, que es muy bonito eso. Así que nada, señoras y señores, muchas gracias por vuestro tiempo y ya saben, pórtense bien y si os vaya a portar mal, llamadme. ¡Chao!